Me llamo Clara Valdés, 34 años. No estaba preparada para el silencio de después, ni para los ojos que te miran sin saber dónde posar la pena. El tanatorio de La Paz olía a flores y desinfectante. Abril en Madrid. Mi marido, Adrián, yacía quieto. El resto era ruido. La sala se llenó de frases de catálogo. Lo siento, qué injusto. Era tan joven. Yo asentía, bebía agua, contaba vasos, coronas, abrazos. La mente hace listas cuando no soporta recordar. Vi llegar a mi hermana, Sandra, vestido rojo bajo un abrigo negro. Llevaba a su hijo Lucas dormido. Me besó sin mirarme. Dejó carmín en mi mejilla. Dijo, lo siento, como si leyera. El cura habló de esperanza. Yo escuché mis latidos. Pensé estupideces. Hay que comprar pan, la caldera pierde presión, lo cotidiano como chaleco. Cuando cerraron el ataúd, una mujer sollozó tan alto que todos la miraron. Yo miré mis manos. El entierro fue sobrio. Al volver a casa, el piso de Chamberí nos esperaba igual que antes. La bicicleta contra la pared. 2 tazas en el fregadero. La terraza con sus luces. Púsese la lavadora sin motivo. Ver girar algo me calmó. La primera noche pasó como un tren oscuro. A la tercera fabriqué un ritual. Té, lista breve, lámpara encendida. Al 4.º día, cumpleaños de Lucas, mi madre insistió en que fuéramos. Dudé. Fui. En familia se hace eso. Se va. El piso de mi madre huele a sopa y a cera. Sandra colgó guirnaldas azules. Lucas, 2 años, dedos pegajosos, soplaba una trompetilla. Le llevé un tren de madera. Me miró serio y luego sonrió. Eso me sostuvo 5 minutos. Llegaron tíos, vecinas, alguna amiga con tarta. Yo me quedé junto a la ventana. Sandra me ofreció vino. Dije que no. Agua. Sí. Se la notaba tensa. El cuello rígido. A media tarde, cuando cantaban cumpleaños feliz, Sandra pidió silencio. Tenía el móvil en alto. Tengo que decir algo importante. Sonreía, pero no eran los ojos. Adrián era el padre de mi hijo. El salón se inclinó, un vaso cayó. Lucas aplaudió sin entender. Mi madre agarró el respaldo de la silla. Yo miré la cortina. Patio interior, ropa tendida. Sandra añadió. Y dejó un testamento. Todo en regla. Lo tengo aquí. Mostró un PDF con sello azul. Durante un segundo pensé que era una broma. Luego dejé de pensar. Me acerqué. No toqué el móvil. ¿Desde cuándo lo sabías, mamá? Pregunté. Desde siempre, dijo. Sonrió con miedo y triunfo a la vez. No grité, no lloré. Mañana hablamos en tu casa, dije. ¿No quieres ver el testamento? Mañana. Esa calma la ofendió. Mi madre me llevó a la cocina, me dio agua con azúcar. Preguntó si era posible. Dije que no, no por orgullo, por conocimiento. Adrián no podía tener hijos. Lo decidió antes de casarnos. Lo hablamos, lo firmó. Hay cuerpos que también son documentos. Volví al salón. Le pedí a Sandra que guardara el móvil. Besé a Lucas. Dije feliz cumpleaños. Salí al rellano. En la calle el cielo era rosa. Caminé sin rumbo hasta el Prado. Llamé al despacho de un abogado que Adrián usó una vez. Dejé recado, cita mañana urgente. Esa noche abrí el cajón de las cosas serias. Carpetas, recibos, pólizas. Encontré la carpeta gris de la clínica de urología. Fecha, 2 años antes de nuestra boda. Vasectomía sin complicaciones. También hallé el poder notarial que firmamos tras la pandemia. Respira, me dije. Encendí las luces de la terraza. Acaricié la mesa de madera con marcas de vino. Pensé en Sandra, alzando su verdad. ¿Qué necesitaba? Dinero, lugar, mirada. El hambre se disfraza de justicia. Dormí poco. A las 6 café, ducha, vaqueros, jersey azul. Guardé en el bolso 3 cosas. Informe médico, poder notarial, libreta. Añadí un pendrive y un bolígrafo. Antes de salir escribí una nota a Adrián. Voy a estar a la altura. La guardé. A las 8:30 estaba frente al portal de Sandra, en Carabanchel.
Subí en ascensor. El espejo me devolvió una mujer recta. Toqué. Abrió con el pelo en moño apurado. Lucas jugaba con un coche. Me hizo pasar. Olía a café y colonia. Nos sentamos en la cocina. No acepté café. Puso el móvil entre nosotras. Enséñame el archivo. Lo abrió. Testamento Adrián Última Voluntad. PDF, el sello parecía real. La firma también. El texto limpio. Solo a primera vista. ¿En qué notaría lo firmó, la? Pregunté. Por Serrano. Nombre exacto. Dudó. Dijo uno genérico. Número de protocolo. Balbuceó. ¿Notario? Cambió de tema. El silencio se hizo denso. Los silencios dicen la verdad cuando nadie quiere. No te juzgo, dije. Solo quiero hechos. Si fuera real, tendrías copia autorizada, papel timbrado, sello seco, índice y pie de firma, y me lo habría notificado un notario. Apretó los labios. Lucas chocó su coche contra la mesa. Tac. ¿No me crees, no? Dijo. Vengo a escucharte, respondí. Pero con documentos. Abrí la libreta. Escribí fecha y hora. Empieza por el principio. Quise el mapa de su historia para no perderme. Se rió cortado. ¿De verdad? Asentí. Bajó los hombros. Dijo que todo se había liado, que hubo una noche, un bar en Lavapiés, un mensaje guardado, una promesa, palabras sueltas. Entre ese río turbio apareció un detalle, un nombre. No era el de mi marido. El nombre cayó como una llave en la mesa. Sandra se llevó la mano al cuello. Yo no pregunté enseguida, miré a Lucas. Empujaba su coche con concentración absoluta. Volví a mi hermana. «Repítelo», pedí. Lo repitió. El aire cambió. Guardé la libreta. No era momento de resolverlo en su cocina. Hoy hablaré con un abogado, dije. Mañana con un notario. Ella frunció el ceño. ¿Con quién más? Con quien distinga un sello verdadero de un dibujo. Se echó atrás en la silla. «No quiero problemas», murmuró. «Yo tampoco», dije. «Quiero la verdad y proteger a Lucas». Al oír su nombre, el niño levantó la cabeza y sonrió. Me dolió. Me levanté. «Te llamaré esta tarde». Ella intentó detenerme. «Hay más». Me detuve. «Entonces guárdalo. A partir de ahora todo pasará por papeles, fechas y firmas reales». No fue amenaza, fue norma. En la calle, el sol subía por detrás de las cornisas. Caminé hacia el metro con el bolso pesado. Llamé al despacho. Me dieron cita al mediodía. «Traiga todo lo que tenga», dijo la secretaria. «Lo tengo», respondí. Mientras esperaba el ascensor del edificio del abogado, pensé en el precio de la verdad. A veces dinero, a veces tiempo, a veces una familia. Las puertas se abrieron con un ding. Entré. Me miré en el espejo. Dije, ni un grito, solo hechos. El abogado me recibió en una sala con mesa de madera. Se llamaba Aguirre. Me ofreció agua. Saqué el informe médico y el poder notarial. «Quiero verificar 2 cosas», dije. «Que este PDF es falso y que la paternidad que mi hermana proclama es imposible». Aguirre leyó en silencio, subrayó fechas, tomó una foto del sello del PDF. «Primero notaría», dijo. «Segundo, clínica». Le di los datos. Llamó a un contacto. Colgó. «Hoy lo sabremos», asentí. «Necesito a alguien que mire en la basura correcta». Sonrió. «Conozco a uno», dijo un nombre. Lo apunté. El móvil vibró. Un mensaje de Sandra. 3 palabras. «No sigas, por favor». Y un adjunto, otra captura. Otra vez el PDF. Otra vez el sello azul. Pero ahora ese ampliado se veía algo que me enderezó la espalda. Una fecha imposible. Ahí supe que había una puerta abriéndose y que no sería la última. Hoy. La fecha en el documento era un fantasma que gritaba. 4 meses después de la muerte de Adrián. Un muerto no firma testamentos. A veces el cuerpo reacciona antes que la mente. Sentí frío en la nuca, las manos heladas. Aguirre levantó la vista del papel y dijo lo obvio. «Esto es una falsificación burda».
Lo pronunció sin dramatismo, como quien ve un truco barato. Aún así, esas palabras me devolvieron aire. Lo denunciaré, dije. Despacio, respondió él. Primero verifiquemos el resto. Si su hermana falsificó esto, lo hizo por algo. Y ese algo puede ser dinero, miedo o ambos. ¿Y el niño? Es víctima. No lo mezcle todavía. Tomé nota. No mezclarlos. Pero en la cabeza ya estaban entrelazados. Aguirre me dio una tarjeta. Llame a este investigador. Confío en él. La guardé. ¿Y el testamento verdadero? El original está en la notaría de Serrano. Protocolo cerrado. Puedo pedir copia certificada mañana. Hazlo, pedí. Pero antes, ¿está preparada para lo que pueda leer? Más preparada que para lo que escuché. Salí del despacho con el sol alto. Madrid seguía con su vida. La mía acababa de torcerse. Me detuve en una terraza y pedí café. Tenía que ordenar las piezas antes de que me ahogaran. Saqué la libreta. Escribí. Motivo, prueba, resultado. Lo aprendí de Adrián. Todo problema es una ecuación. Motivo, dinero o venganza. Prueba, PDF, fecha falsa, firma dudosa. Resultado, miedo. Recordé la última conversación que tuve con él, la noche antes del accidente. Hablamos de viajes. Cuando todo esto pase, nos vamos a Menorca. Lo anoté en la agenda. No sabía que todo esto sería su vida entera. Volví a casa, cerré las persianas, encendí una vela. Necesitaba silencio para pensar. Me vino la imagen de Sandra en el cumpleaños, con esa mezcla de desafío y súplica. Algo en su mirada no era solo codicia, era desesperación. Y la desesperación tiene su historia. A media tarde llamé al investigador. Se presentó con voz ronca. Soy Mateo Cárdenas. Le expliqué lo básico. ¿Falsificación notarial y posible chantaje familiar? Exacto. ¿Hay niños? Uno, mi sobrino. Entonces lo haré con cuidado. Concertamos cita en su oficina cerca de Atóchalo al día siguiente. Cerré el móvil y fui al dormitorio. En el cajón de Adrián encontré su reloj, su pluma, su cuaderno negro. En la última página había una frase: confía en los datos, no en los dramas. Sonreí. Qué sencillo lo hacía sonar. Esa noche soñé con puertas. Todas se abrían hacia el mismo sitio, la cocina de mi madre. Y Sandra, llorando, decía: no tuve opción. Me desperté a las 4 con el corazón golpeando. Fui a la ventana. Madrid dormía. Solo una farola parpadeaba. Me prometí que esta vez no huiría del conflicto. A la mañana siguiente, llevé a Aguirre el poder para solicitar la copia del testamento real. Luego fui al encuentro con Mateo. Su oficina olía a café y a polvo de archivo. Cuénteme todo desde el principio, dijo. Lo hice. No omití nada. Me escuchó con los codos en la mesa sin interrumpir. Luego encendió una grabadora. ¿Autoriza el registro de esta conversación? Sí, perfecto. Entonces lo primero, rastrear la versión digital. Todo PDF deja huellas. Anotó números, direcciones, probable origen. ¿Cree que lo hizo sola? Pregunté. Pocas personas falsifican sin ayuda. Alguien le vendió ese modelo de sello. ¿Puede averiguarlo? Claro, pero necesito algo a cambio, paciencia. Mientras él hablaba, yo recordé a Sandra hace años, antes de que todo se rompiera. Éramos 2 niñas en la playa de Benidorm, compartiendo toalla y miedo al mar. Entonces la confianza era automática. No había cheques, ni firmas, ni testamentos. Solo familia. Mateo siguió. También investigaré su situación económica. Tendrá deudas. ¿Cómo lo sabe? Porque cuando alguien finge heredar es porque ya perdió todo lo suyo. Él asintió. Le avisaré cuando tenga algo. Salí de la oficina con la sensación de haber encendido una mecha. Por la tarde recibí un correo de Aguirre. Copia del testamento lista para recoger mañana. Adjuntó un resumen. Beneficiaria única. Cónyuge. Donación a nombre de Lucas para estudios. 20.000 euros en fondo fiduciario. Me quedé mirando la pantalla.
Adrián había pensado en el niño, incluso antes del escándalo. Me ardieron los ojos. Esa noche fui al piso de mi madre. Quería hablar, me abrió con su delantal puesto. He hecho sopa, dijo. Necesito contarte algo. Nos sentamos. Le mostré el correo impreso. Mi madre leyó despacio. Luego dejó el papel. Sabía que Adrián no era capaz de hacer algo así, dijo. Pero Sandra está perdida, no la reconozco. Quiero ayudarla, pero sin dejar que me hunda. Eso no se puede a medias, hija. O ayudas, o te proteges. Entonces tendré que inventar un camino nuevo. El timbre sonó. Era Sandra. Se había enterado de que fui al abogado. Entró sin saludar. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó. Porque me acusaste de mentir sobre mi vida. Yo no te acusé, solo dije la verdad. Una verdad que cambia cada día. No me hables como si fuera tu enemiga. No lo eres, pero tampoco mi aliada. Mi madre intentó calmar. Nadie la oyó. Sandra sacó el móvil. ¿Vas a denunciarme? ¡A tu propia hermana! Voy a buscar la verdad. Si eso te parece una denuncia, entonces sí. Me lanzó una mirada que era mezcla de miedo y furia. Sabes que no tengo dinero, que el alquiler me come, que Lucas necesita guardería. Podrías haber pedido ayuda. Tú tienes de sobra. Yo tengo lo que construimos juntos, no lo que robamos muertos. Esa frase flotó entre nosotras como un cristal roto. Mi madre lloró en silencio. Sandra guardó el móvil, cogió al niño y se fue sin cerrar la puerta. El portazo del ascensor retumbó como un juicio. Esa noche no dormí. Leí el testamento 3 veces. Busqué el número de cuenta donde estaba el fondo para Lucas. Estaba activo, lo actualicé mentalmente con intereses. Adrián, hasta en su ausencia, seguía protegiendo a quien lo necesitaba. Yo debía hacer lo mismo, pero con límites. Al amanecer recibí un mensaje de Mateo. Tenemos algo. Nos vemos en 1 hora. Salí sin desayunar. En su oficina había un olor distinto. Papel recién impreso y tensión. Encontré al hombre que fabricó el sello, dijo. Lo vende por Telegram. Falsos sellos notariales. Tiene clientes en toda España. ¿Y mi hermana? La rastrearon desde su móvil. Pagó en criptomonedas. Hay capturas. Me enseñó las pruebas. Fechas, horas, incluso una conversación donde ella preguntaba, ¿puedo poner la fecha que quiera? Cerré los ojos. Entonces es oficial. Lo es, pero aún no sabe que lo sabemos. Quiero hablar con ella antes de que lo haga la policía. ¿Estás segura? Sí, no quiero destruirla, quiero detenerla. Mateo me miró con respeto. Eso es más difícil que denunciar. Lo sé. Pero ella es la madre de Lucas. Él asintió. Entonces hay que grabarlo todo, por seguridad. Me dio un micrófono diminuto, casi invisible. Cuando esté lista, solo pulse aquí y hable como siempre. Salí con el dispositivo en el bolso. Caminé sin rumbo por el retiro, buscando el valor que siempre parece más fácil en teoría. Sandra me llamó. ¿Podemos vernos? Sí, respondí. En mi casa, esta tarde. Colgué. Respiré hondo. Los pájaros cantaban, los niños corrían, la vida seguía, pero algo en mí se preparaba para una batalla sin ruido. Esa tarde, cuando ella entró al piso, noté que traía otro aire. Más cansado, sin maquillaje, se sentó en el sofá. Lucas está con mamá, dijo. Bien, saqué 2 vasos de agua. Hablemos. ¿Qué quieres de mí? La verdad. Ya la sabes. No toda. Encendí el micrófono, lo disimulé con un gesto. Explícame por qué lo hiciste. Porque no podía más. Eso no es una razón. Tenía miedo. Perdí el trabajo, las deudas me ahogan. Pensé que si decían que Lucas era hijo de Adrián, nadie dudaría. Tú te apiadarías. Y me quedaría sin casa. Solo una parte. ¿Y la falsificación? No fue idea mía. ¿De quién entonces? Sandra bajó la cabeza. De alguien que conocí online. Me dijo que podía ayudarme a conseguir justicia. ¿Nombre? No lo sé, solo un alias. Jurado 737.
El silencio volvió a ser pesado, pero dentro de ese silencio germinaba una decisión. Por primera vez en mucho tiempo, supe exactamente qué iba a hacer. Nunca imaginé que una palabra inventada, jurado 77, pudiera cambiar tanto el aire de una habitación. Era un nombre hueco, pero con filo. El tipo que se esconde tras un alias así no busca dinero, busca control. Sandra lo dijo como quien suelta una piedra demasiado caliente. Yo la miré largo rato, no con rabia, sino con una mezcla de tristeza y cautela. ¿Dónde lo conociste?, pregunté. ¿En un foro de madres solteras? Dijo que podía ayudarme a reclamar lo que me correspondía. ¿Y lo que te correspondía era mi casa? No. Al principio no hablábamos de dinero, solo de injusticia, de cómo los hombres siempre ganan. Y ese discurso te llevó a falsificar un testamento. Él me convenció de que Adrián me debía algo. La grabadora seguía encendida en el bolso. Cada palabra quedaba sellada. No lo hacía por venganza, sino por protección. ¿Y sabes quién es en realidad? Solo me habló por mensajes. Nunca lo vi. Me pedía detalles, nombres, fechas, documentos. Cuando se lo di todo, desapareció 3 semanas. Luego volvió con el PDF. Dijo, solo imprímelo y enséñalo. Y lo hice. ¿Y te pidió algo a cambio? Solo que grabara tu reacción. Me quedé helada. ¿Grabó la escena del cumpleaños? Sandra asintió. Él me dijo que si te enfrentaba en público tendría testigos. ¿Y qué iba a ganar con eso? No lo sé, pero sé que me usó. Ahí supe que no era solo una historia de celos o codicia. Alguien estaba jugando con nuestras vidas desde la sombra. Necesito que me des todos los mensajes, Sandra. Ya los borré. Los backups existen. ¿Y si me denuncias? Eso depende de lo que hagas ahora. Su respiración era corta, entrecortada. ¿Y qué quieres que haga? Decir la verdad, pero no conmigo, con el abogado. ¿Y si me mete en la cárcel? Si colaboras te protegeremos, pero si callas, otros hablarán por ti. No era amenaza, era el mapa de su única salida. Apagué la grabadora cuando cerró la puerta. Luego llamé a Mateo. Tenemos un nuevo jugador, le dije. ¿Nombre? Alias, jurado 77. Se hizo un silencio breve. Lo conozco, respondió él. O mejor dicho, conozco el patrón. Es un estafador digital. Llevamos meses siguiéndolo. Promete arreglar problemas familiares. Luego vende documentos falsos y extorsiona con los vídeos. ¿Y qué hace con ellos? Los sube a foros privados. Los usa para chantaje. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Necesito que no toque a mi hermana ni a mi sobrino. Tranquila, voy a rastrear su IP, pero necesito permiso judicial si quiero intervenir legalmente. Haz lo que sea necesario. Colgué y me quedé mirando la ventana. Afuera Madrid seguía igual. Coches, luces, conversaciones. Dentro, la verdad se abría como un archivo comprimido. Al día siguiente, Aguirre me citó para mostrarme la copia original del testamento. Está todo en orden. Notario real, fecha anterior al accidente, firma digital verificada y la donación al niño, confirmadas, el fondo existe. Adrián lo firmó en persona, meses antes de morir. Entonces ya no hay dudas. No sobre el testamento, pero sobre la falsificación, sí. ¿Quiere que iniciemos proceso penal? No todavía. Primero quiero que ella confiese por escrito. ¿Por qué ese detalle? Porque si lo hace, la historia no nos destruirá, nos liberará. Aguirre me observó unos segundos. Pocas personas eligen la redención sobre la revancha. Quizá porque nunca han amado a quien las traicionó. Salí de la notaría con los documentos en el bolso y un peso nuevo, la responsabilidad de cerrar la herida sin convertirla en cicatriz. Mateo me llamó esa tarde. Encontramos al tipo, vive en Valencia, se llama Julián Roig, tiene antecedentes por estafa y su usuario principal es, efectivamente, jurado 77.
¿Lo pueden detener? Estamos en eso, pero necesitamos que tu hermana denuncie también. Lo hará. ¿Estás segura? Sí, pero debo lograr que confíe en mí antes. Esa noche la cité en un café de Lavapiés, el mismo barrio donde, según ella, todo empezó. Pedí 2 infusiones. Ella llegó con gafas oscuras, el rostro pálido. No quiero hablar aquí, murmuró. Entonces camina conmigo. Salimos a la calle. Las luces colgaban sobre las terrazas. Olor a pan y gasolina. Mateo encontró a tu amigo, dije. Se detuvo. ¿Qué? Jurado 77. Se llama Julián, tiene antecedentes. Se cubrió la boca. Dios te usó y ahora lo va a pagar. Pero necesito que firmes una declaración. ¿Y si él se venga? Está acorralado. Y yo te protegeré. ¿Tú? Sí, pero necesito que confíes. No te salvaré mintiendo. Nos sentamos en un banco. Le mostré una copia del testamento verdadero. Lo leyó despacio. Las lágrimas cayeron sin ruido. Él pensó en Lucas, dijo. Sí, siempre lo hizo. Y yo casi destruyo eso. No casi, pero todavía puedes repararlo. Le di un sobre con la dirección de la notaría y el teléfono de Aguirre. Ve mañana, dile la verdad, todo. Después podrás empezar de nuevo. ¿Y tú? Yo me ocuparé de cerrar el resto. Esa noche, al volver a casa, encendí las luces de la terraza. Sentí por primera vez en semanas una calma distinta. No era paz, era propósito. Al día siguiente recibí un mensaje de Mateo. Interceptaron a Roig. Tenía copias de los vídeos. No los publicó. Respondí solo. Gracias. Horas después, Sandra me escribió. He firmado. Aguirre me ayudó. No quiero dinero. Solo empezar otra vez. No contesté enseguida. Me senté en el sofá. Miré las plantas de Adrián. Por primera vez en mucho tiempo sentí que algo se cerraba. Esa noche, mientras ordenaba papeles, encontré una carta sellada con su letra. Para cuando dudes de todo, decía en el sobre. La abrí con cuidado. Clara, la gente puede mentir, los documentos pueden falsificarse, pero las decisiones que tomas cuando nadie mira son tu verdadera herencia. Si alguna vez te culpan de ser demasiado fuerte, recuerda que te lo ganaste a pulso. No te defiendas. Solo sigue adelante. La carta olía a madera vieja. Me temblaron las manos. No era solo un mensaje, era un permiso para cerrar el círculo. Al día siguiente, llamé a Mateo. ¿Qué harás ahora?, preguntó. Reorganizarlo todo. Crearé una fundación con el fondo que él dejó para Lucas. Quiero que sirva para ayudar a familias en situaciones así, para enseñar a poner límites sin odio. Eso es redención pura. Es justicia emocional. Fui a ver a Sandra una última vez antes de firmar la creación del fondo. Su piso estaba más limpio, más silencioso. Lucas dormía. Gracias, me dijo. No me des las gracias. Solo no repitas la historia. Lo prometo. Nos abrazamos sin palabras. Había cansancio, pero también humanidad. Al salir, el aire de Madrid tenía ese brillo leve de los días después de la tormenta. Llamé a mi madre. Todo está hecho, le dije. ¿Y tú cómo estás? Más liviana. Tu padre estaría orgulloso. No lo sé, pero Adrián sí. Colgué. Caminé hasta casa. En la terraza, las luces reflejaban un cielo claro. Abrí la libreta. En la última página escribí. La verdad no siempre salva, pero limpia el camino. Pensé en Lucas, en cómo un niño puede crecer entre ruinas y aún así aprender a construir. Pensé en Sandra, en que a veces el perdón no se da por bondad, sino por cansancio de la guerra. Esa noche dormí sin sobresaltos. Por primera vez, el silencio no dolía, y en sueños Adrián me sonreía sin decir nada, como si por fin aprobara mi manera de quedarme sola, pero en paz. Cuando desperté supe que aún faltaba algo, contar la historia. No por venganza, por memoria, porque solo cuando se narra lo vivido deja de doler. Abrí el ordenador, empecé a escribir. Después del funeral de mi marido, mi hermana dijo que su hijo era suyo.
Y así empezó lo que ahora estás escuchando. Cuando uno cree que la historia terminó, la vida se encarga de añadir una postdata. Un mes después de que todo pareciera cerrado, sonó el teléfono. Era Mateo. «Tenemos un problema nuevo», dijo sin rodeos. El tono de su voz me devolvió el pulso rápido. «¿Qué pasa?» El tal Roy no actuaba solo. Había otro nombre en los archivos incautados. Una mujer. Y no es tu hermana. Me quedé muda. ¿Quién? Todavía no lo sé, pero alguien filtró información del despacho de Adrián antes del accidente. Contratos, direcciones, claves. Todo lo que luego usaron para fabricar el testamento falso. ¿Estás diciendo que fue planificado antes de que muriera? Exacto. Y eso cambia todo. El silencio del salón se volvió espeso. Miré el retrato de Adrián sobre la repisa. ¿Por qué alguien querría eso? Porque había dinero de por medio, un fondo que él manejaba en nombre de una empresa extranjera. Alguien quiso apropiarse de eso y pensó que si tú caías en descrédito sería fácil. ¿Y lo lograron? Solo a medias, porque tú no firmaste nada. Colgué con un nudo en el estómago. La verdad, esa palabra que tanto había perseguido se había vuelto un laberinto. Me serví un vaso de agua y llamé a Aguirre. Necesito verte. Ve mañana temprano. Hay algo que también debo enseñarte. Esa noche casi no dormí. Revisé cada carpeta, cada correo de Adrián. Y ahí, entre facturas y pólizas, encontré un mensaje que nunca había abierto. Asunto. Si me pasa algo. Fecha, 3 semanas antes del accidente. Temblando, lo abrí. Clara, si lees esto es porque sospechas lo mismo que yo. No confíes en nadie del despacho, salvo en Aguirre. Alguien me pidió documentos sin autorización. Si algo me ocurre, busca la cuenta llamada Satori. La clave está en el libro que te regalé por tu cumpleaños. No digas nada hasta comprobarlo. Cerré el correo con las manos sudando. Fui a la estantería. El libro estaba allí, Los puentes de Madison County. Dentro, en la página 77, una nota escrita a lápiz. Nadie roba lo que no entiende. Y un número de 12 dígitos. Al amanecer llegué al despacho de Aguirre. Me dijiste que había algo. Sí, el seguro del coche de Adrián. La pericia final dice que no fue un accidente común. ¿Cómo? La dirección del volante y los frenos fueron manipulados. Me senté. Sentí la sangre zumbando en los oídos. Y eso significa que alguien lo provocó. Las palabras quedaron flotando. Ni siquiera lloré. Era como si la mente se hubiera adelantado a la emoción. ¿Y la policía? Estamos presionando para que reabran el caso, pero necesitarán pruebas de que había motivos. Los hay. Acabo de encontrar un correo que los apunta. Le mostré el mensaje, el número de cuenta, la nota. Aguirre lo leyó con el ceño fruncido. Satori, eso es una sociedad fiduciaria en Suiza. Si logramos entrar, sabremos a quién iba el dinero. Puedes hacerlo, con orden judicial o con acceso autorizado. Lo haré. Salí del despacho con la sensación de estar dentro de un thriller que jamás pedí protagonizar. Llamé a Mateo. Adrián lo sabía. ¿Qué? Que alguien lo vigilaba. Encontré un correo. Habla de la cuenta Satori. Mateo silbó. ¿Eso es grande? Podría implicar a media empresa. No me importa quién caiga. Quiero saber quién lo mató. Lo sabrás. Pero debes tener cuidado. Si tenían acceso a su coche, también pueden tenerlo a ti. Esa advertencia me persiguió todo el día. En la calle, cada ruido parecía distinto, cada sombra más larga. Decidí ir a casa de mi madre. Necesitaba ver a Lucas, oír algo puro. El niño corrió a abrazarme. Tía, mira, dibujo a papá Adrián con alas. Tragué saliva. Te ha quedado precioso. Sandra me miró desde la puerta. ¿Estás bien?, preguntó. No del todo, pero sigo en pie. ¿Ha pasado algo más? No te preocupes, no tiene que ver contigo. ¿Puedo ayudarte? Sí, prométeme que pase lo que pase, cuidarás de él. Siempre.
Volví a casa de noche. Cerré todas las persianas. Encendí solo una lámpara. Entré en la web del banco suizo. Tecleé los 12 dígitos. La cuenta existía. Saldo, 2.400.000 euros. Y un único movimiento reciente. Justo un día antes del accidente. Transferencia hacia una cuenta española a nombre de Huizata Roig Asociados. Me quedé sin aire. El mismo hombre que había manipulado a mi hermana había recibido dinero del despacho de Adrián antes de su muerte. Llamé a Mateo. Lo encontré, el dinero. Envíame todo. Lo hice. Minutos después respondió. Con eso tenemos suficiente para que un juez lo vincule. ¿Y si alguien más está detrás? Entonces saldrá. Pero necesitas protección, no salgas sola. Esa noche dormí en casa de mi madre. A las 3 de la madrugada, un golpe fuerte en la puerta la despertó. Corrí al pasillo, era Mateo, con la chaqueta empapada. Tenías razón, interceptamos un correo interno del despacho. Planeaban cerrar la cuenta y desaparecer el lunes. ¿Quién? Un socio llamado Del Río, el mismo que firmó la póliza del coche. Me apoyé en la pared, todo encajaba. ¿Lo arrestaron? Mañana, con tu testimonio. Entonces no esperaré. Al amanecer vestí de negro. Fui al juzgado acompañada por Aguirre y Mateo. Entregué todo. Correos, copias, documentos. El juez me escuchó sin interrumpir. ¿Señora Valdés, es consciente del riesgo? Sí, pero no del peligro de callar. Salimos bajo un cielo gris. Llovía suave. Mateo me miró. ¿A veces la verdad no te hace libre, solo más fuerte? Con eso me basta. Días después la noticia salió en los periódicos. Desmantelan red de falsificación y fraude financiero ligada a la muerte de empresario madrileño. Vi el nombre de Del Río en titulares. Vi también a Roig esposado. Sandra vino a verme. ¿Entonces no fue un accidente? No, pero ya no me interesa la venganza, solo cerrar el círculo. ¿Y el fondo de Lucas? Seguirá intacto. Ese dinero limpio merece un futuro. Nos abrazamos sin palabras. Mi madre desde la cocina dijo, «Ahora sí puedes descansar, hija». Y por primera vez sentí que tenía razón. Esa noche subí a la terraza. Las luces de Madrid parecían más lejanas, como si por fin pudiera mirar sin miedo. Pensé en Adrián, en cómo incluso muerto había dejado señales para que llegara aquí. Saqué el libro de nuevo. Lo abrí en la misma página. Donde antes había números, ahora escribí. La justicia no siempre llega a tiempo, pero llega. El viento movía las cortinas, las plantas olían a lluvia, y en ese instante supe que la historia aún no había terminado. Porque cuando alguien sobrevive a una mentira tan grande, no basta con limpiar su nombre, tiene que limpiar el de todos los que no tuvieron voz. Tomé la libreta y empecé una lista nueva. Fondo para huérfanos de fraude. Talleres sobre verdad legal y emocional. Historias que merecen ser contadas. Era el legado que quería dejar, no como víctima, sino como testigo. Y mientras escribía, escuché un mensaje en el móvil. Era un audio de Mateo. Clara, tenemos otra conexión. Roig habló, dijo que había una mujer más y que todavía está libre. El sonido del viento se volvió frío. Miré la pantalla y entendí que la posdata de la vida acababa de empezar. ¡Todavía está libre! Las palabras de Mateo se quedaron vibrando en el aire, como una alarma invisible. No pregunté quién era. Lo supe en el instante siguiente. Solo una persona más tenía acceso a los documentos de Adrián. Su asistente, Marina. Una mujer discreta, de voz suave y sonrisa de secretaria modelo. La había visto tantas veces en el despacho que jamás la consideré peligrosa. El mal, pensé, no siempre lleva tacones rojos. A veces usa perfume caro y frases correctas. Llamé a Mateo. Marina Torres trabajó con Adrián 8 años. Ella manejaba su agenda. Ya la tengo en la lista, pero no tenemos pruebas directas. Solo transferencias pequeñas, regulares, a su cuenta. ¿De qué tipo?
Pagos por consultoría ficticia, justo antes de que Roig recibiera la suma grande. Entonces esa es ella. Necesitamos que hable. Lo hará. Colgué. Fui hasta el espejo. Me vi distinta. Menos temblor, más determinación. El duelo se había transformado en estrategia. Esa misma tarde pedí cita en el despacho, fingiendo que quería cerrar unos trámites pendientes. Marina me recibió con su cortesía habitual. Clara, ¿cuánto tiempo? Lamento tanto todo lo que has pasado. Gracias. También lo lamento yo. Su sonrisa no se movió. ¿Cómo puedo ayudarte? Necesito revisar los archivos de Adrián antes de entregar su fondo a la fundación. Quiero asegurarme de que todo esté correcto. Por supuesto, encendió el ordenador, tecleó sin mirar. Mientras lo hacía, vi un reflejo en su monitor. Un correo abierto con el asunto cuenta Satori. Mi pulso se aceleró. ¿Puedo ver esa carpeta? ¿Cuál? La de Satori. Se giró lentamente. No sabía que conocías ese nombre. Lo conocí después. Adrián me lo explicó en su correo. Marina se tensó. Qué curioso, dijo con voz seca. Yo creía que ese correo se había eliminado. Entonces fuiste tú. Su silencio fue la confirmación. Cerró el portátil con un golpe seco. Escúchame, Clara. No sabes lo que haces. Lo sé mejor que tú. Él murió por esto. No fue culpa mía. ¿No? Entonces, Pocaraza, ¿por qué recibiste dinero de Roig? Porque tenía que cubrir deudas. No sabía que llegaría tan lejos. Le diste acceso a su coche, Marina. Él manipuló los frenos. ¡No lo sabía!, gritó. El eco retumbó en la oficina vacía. Entonces demuéstralo, dije. Ven conmigo a la comisaría. No puedo. Sí puedes. Me destruirán. Ya lo hiciste tú sola. Tomé el móvil y marqué a Mateo. Estoy con ella. ¿Dónde? Despacho de Adrián. Voy para allá, no hagas nada hasta que llegue. Marina se dejó caer en la silla. Creí que era solo un trato menor. Adrián me dijo que sospechaba de Del Río y yo solo quise protegerme. ¿Protegiéndote a ti o vendiéndolo a él? Él tenía dinero, yo nada. No pensé que terminaría muerto. Su voz se quebró. Por primera vez la vi humana. ¿Quién planeó el accidente? Del Río dio la orden. Roig lo ejecutó. Yo pasé la información. Fue un intercambio. Silencio a cambio de estabilidad. ¿Y después? Después me arrepentí, pero ya no podía volver atrás. El sonido del ascensor nos interrumpió. Mateo entró con 2 agentes. Ella bajó la cabeza. No quiero abogados, solo decir la verdad. Uno de los agentes la esposó con cuidado. Está detenida por complicidad en homicidio y falsificación documental. Marina no se resistió. Me miró una última vez. Lo siento. Yo también. Cuando la puerta se cerró tras ella, sentí que una parte de mi cuerpo también se soltaba. No era alivio, era agotamiento. Mateo se acercó. Has hecho lo correcto. ¿Y si lo correcto también duele? Entonces significa que eres humana. Esa noche volví a casa en silencio. El aire olía a verano que empieza. Abrí el balcón y dejé entrar la ciudad. Encendí una vela frente al retrato de Adrián. Ya está, susurré. Todo salió a la luz. Me senté en la terraza con una copa de vino. Pensé en Sandra, en Lucas, en todas las piezas de este rompecabezas que había armado sin querer. La justicia había llegado, sí, pero me sentía vacía. A la mañana siguiente fui al juzgado a declarar. El juez escuchó mi testimonio con atención. Señora Valdés, Osma, su colaboración ha sido esencial. La investigación se cerrará pronto. ¿Y las penas? Del Río enfrenta 15 años. Roig, 10, Marina, 5 si coopera. Asentí. ¿Y yo? ¿Usted, señora, puede seguir con su vida? Esa frase, seguir con su vida, me golpeó más fuerte que cualquier sentencia. ¿Con cuál vida? ¿La de antes? Ya no existía. Salí del edificio y caminé sin rumbo por Gran Vía. Las tiendas, los turistas, la gente con prisas.
Yo flotaba entre ellos, invisible. Compré un café, me senté en un banco y por primera vez lloré sin contenerme. No de dolor, sino de fatiga. Luego respiré hondo. Recordé las palabras de Adrián: confía en los datos, no en los dramas. Sonreí. Tenía razón, pero los datos no te abrazan cuando te quedas sola. Por la tarde fui a ver a Sandra y a Lucas. Jugaban en el salón. Lucas me mostró un dibujo nuevo. Mira, tía, papá Adrián ahora tiene una estrella. Sí, la más brillante. Sandra me abrazó. Gracias por no rendirte, dijo. No fue por mí, fue por todos. Le conté que el caso se había cerrado, que los culpables estaban presos, que el nombre de Adrián quedaría limpio. ¿Y ahora qué harás? No lo sé, tal vez vivir. Esa noche escribí en mi diario. Cuando el dolor se vuelve historia, ya no te destruye, te define. Pasaron unas semanas, la prensa dejó de hablar del caso. El Fondo para Lucas se transformó oficialmente en una fundación. Lo llamé Puentes de Luz. Ofrecíamos asesoría legal gratuita a familias víctimas de fraude y pérdida. En la inauguración, Mateo, Aguirre y Sandra estaban allí. También mi madre. Lucas corría entre los pasillos con su tren de madera. El alcalde cortó la cinta. Yo di un pequeño discurso. Mi marido me enseñó que la verdad puede tardar, pero llega, y que la justicia no siempre es sana, pero limpia. Esta casa será para eso. Limpiar sin rencor. Aplausos. Silencio. Paz. Esa noche, sola en la oficina recién inaugurada, miré por la ventana. La ciudad brillaba. El móvil vibró. Un mensaje sin remitente. No todos los fantasmas se van, Clara. El número era desconocido, sin foto. Me quedé helada. Escribí. ¿Quién eres? Ninguna respuesta. Miré de nuevo el texto, la ortografía, el tono. Algo me resultó familiar, el estilo de Roig, pero él estaba preso. Sentí un escalofrío. Llamé a Mateo. Recibí un mensaje. ¿Qué dice? Que no todos los fantasmas se van. Envíamelo. Lo hice. Minutos después respondió. No salió del penal, pero el servidor está en el extranjero. Alguien más tiene acceso a su red. ¿A qué te refieres? A que puede que haya otro cómplice. Alguien que todavía no apareció. Miré la pantalla, el reflejo de mi rostro pálido en el vidrio. Por un momento sentí que la historia volvía pues a empezar, pero esta vez ya no tenía miedo. Apagué el móvil y murmuré para mí misma: que vengan los fantasmas, ya aprendí a no correr. A veces, los fantasmas no son personas, son preguntas sin respuesta. Y esa noche, mientras las luces de Madrid se reflejaban en los ventanales de la fundación, sentí que todas las preguntas del pasado estaban otra vez respirando en la habitación. El mensaje seguía en la pantalla. No todos los fantasmas se van, Clara. No era una amenaza directa. Era algo peor, una sombra sin dueño, pero esta vez decidí no borrarlo. Lo dejé allí, como se deja una cicatriz a la vista para recordar de dónde viene una. A la mañana siguiente fui al despacho temprano. Mateo ya me esperaba con un café. Analizamos el servidor del mensaje, salió desde Lisboa. ¿Portugal? Así es. Pero hay algo más. El remitente usó una clave que estaba en los archivos de Adrián. ¿Cómo es posible? Alguien tuvo acceso físico a sus copias de seguridad, y eso significa que ese alguien sigue cerca. Me quedé callada. El aire olía a papel y a polvo nuevo. ¿Crees que sigue el peligro? No lo sé, pero creo que ese mensaje no era un aviso. Era una despedida. Salimos a la terraza. El sol de junio quemaba con calma. Clara, dijo Mateo, tú ya hiciste tu parte. No necesitas seguir buscando. Lo sé, pero quiero entender por qué alguien destruiría tanto para robar tan poco. Porque el poder no se mide en dinero, se mide en miedo. Asentí. Lo había aprendido en carne propia. Pasaron días sin nuevas noticias. La fundación empezó a llenarse de historias. Una madre que había perdido su casa por una estafa.
un anciano que fue engañado por su propio hijo, una mujer que, como yo, descubrió que la mentira puede vestirse de familia. Cada testimonio me recordaba lo cerca que estuve de convertirme en una de ellas. Y, de algún modo, ayudar a otros era también ayudarme a mí. Un viernes, mientras ordenaba papeles en mi oficina, entró Sandra con Lucas. Traían flores. «Son para ti», dijo el niño. «¿Por qué?» «Porque papá Adrián dijo que las flores son para los valientes». Reí con un nudo en la garganta. Sandra se sentó frente a mí. «Me cuesta mirarte sin sentir culpa». «Ya no hay culpa, Sandra, solo aprendizaje». «¿Y tú? ¿Ya puedes dormir?» «A veces sí, a veces no, pero cuando no duermo escribo». «¿Qué escribes?» «Historias reales, para que nadie se quede callado». Ella bajó la mirada. «Sabes, es empezado terapia y quiero estudiar derecho. Quiero entender las leyes que casi me destruyen». «Me alegra oírlo, esa es la mejor reparación». Lucas correteaba entre los escritorios. Su risa llenaba el aire. Por primera vez, la oficina se sintió como un hogar. Esa tarde, después de que se marcharan, me quedé sola. Abrí la libreta de Adrián. En la última página había algo nuevo, un dibujo. No recordaba haberlo visto antes, un puente sobre un río. Y debajo su letra, cruza, aunque tiemble. No supe si lo había hecho él o si alguna vez lo olvidé entre las hojas. Pero el mensaje era claro. Era hora de cruzar. Esa noche fui a dejar flores a su tumba. El cementerio de la Almudena estaba casi vacío. El aire olía a tierra mojada. Me arrodillé, lo logré, susurré. La verdad salió. Los culpables cayeron y aún estoy aquí. El viento sopló justo entonces, moviendo los cipreses. Quise creer que era su manera de decir te escucho. Me quedé allí largo rato. No lloré, solo respiré. Por primera vez sin miedo. Al volver a casa, el móvil vibró otra vez. Un número desconocido. Un solo mensaje. Ya cruzaste el puente. Me quedé mirando la pantalla con una sonrisa pequeña. Sí, murmuré. Y no volveré atrás. El número desapareció minutos después. Mateo dijo más tarde que no pudieron rastrearlo. Quizá era solo alguien que quería cerrar el círculo, comentó. Quizá, respondí. O quizá algunos fantasmas se van cuando ven que ya no tienen poder. Las semanas siguientes fueron de calma. La fundación creció. Recibimos donaciones anónimas, incluso de personas que habían sido parte indirecta del caso. Sandra empezó a colaborar en el área social. Lucas iba a la escuela y traía dibujos de puentes, siempre con el mismo color azul. Un día, mientras ordenábamos cajas, encontré una fotografía antigua, a Adrián, Sandra y yo, en una fiesta de hace 10 años. Reíamos los tres, ajenos al futuro. La miré largo rato y luego la guardé en un marco. El perdón no borra el pasado, pero le cambia el tono. Esa noche, sentada en la terraza, escuché los sonidos de la ciudad, el rumor de los coches, el murmullo de las voces lejanas, el ladrido de un perro, y en medio de todo, la certeza tranquila de que el silencio ya no era amenaza, sino compañía. Pensé en la cantidad de veces que había querido escapar, de la verdad, del dolor, de mí misma, y comprendí que no se trata de huir, sino de aprender a quedarse sin que te duela tanto. A medianoche encendí una vela. Escribí las últimas líneas de la historia que ahora se convertía en mi vida. Si alguna vez alguien te dice que la verdad destruye, recuérdale que la mentira mata más lento. Que el perdón no es debilidad, es supervivencia. Que la justicia no siempre llega en los tribunales, sino en el momento exacto en que decides seguir viviendo sin odio. Cerré el cuaderno, apagué la vela y, por primera vez desde el funeral, dormí profundamente. A la mañana siguiente, el sol entró por las cortinas y llenó la habitación de una luz dorada. En la mesa, junto a la taza de café, estaba el dibujo de Lucas. El mismo puente,
con 3 figuras cruzando de la mano. Una de ellas llevaba balas. Sonreí. No sé si los muertos nos escuchan, pero quiero creer que Adrián, desde algún lugar, vio ese dibujo y supo que su legado no fue el dinero, ni los papeles, ni la justicia, sino la fuerza de permanecer en pie cuando todo se derrumba. Porque a veces la verdadera herencia no se firma ante notario. Se escribe en el alma de quienes aprendieron a no rendirse, y así, con la brisa colándose entre las ventanas, cerré este capítulo de mi vida. No con un punto final, sino con un punto y seguido, porque la historia, aunque termine de contarse, sigue viviendo en quienes la escucharon